Bien, para continuar con nuestra temática acerca de lo que son las funciones, hoy vamos a conocer un poquito más allá o cómo es que yo puedo representar funciones de distintas maneras y cómo es que yo puedo tabular ciertos datos en las mismas. Y pues bueno, primero que nada, lo que vamos a hacer es diferenciar a las funciones. Bueno, nosotros, como ya hemos visto, dentro de una función, yo la puedo representar como f de x. F de x representa el valor de y generalmente. Sin embargo, f de x yo lo puedo representar tal cual de esta manera o puedo encontrarme funciones que se encuentren delimitadas como g de x, h de x o ángulo de x. Básicamente son otras tres formas de representar una función. Recordemos que cuando hablamos de funciones, pues bueno, hacemos referencia a que una función es una relación que existe entre un conjunto de datos llamado dominio para con un conjunto de datos llamado contradominio o codominio. En esta regla o en esta relación que existe entre un conjunto y el otro, entendemos que existe una regla de correspondencia en el que para cada valor de x se le asigna o le corresponde un valor en y, pero ese valor en y va determinado por f de x, una función, o lo que bien conocemos como una regla de correspondencia. Según sea el tipo de función que estemos analizando, la podemos encontrar como f de x es igual a o g de x, h de x o ángulo de x. Cuando yo encuentre ejercicios que tienen este tipo de estructura, significa que son una función. Bien, de su clasificación veíamos en sus investigaciones y demás que las funciones para su, digamos, entendimiento o para su análisis se dividen en dos grandes ramas. La primera, que son las algebraicas, en las que para su solución, pues únicamente encontramos operaciones de tipo signos y números como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Encontramos literales como A, B, C y demás. Pero en este tipo de funciones también me puedo encontrar operaciones como exponentes y raíces, ¿vale? Entonces, va a ser una función algebraica cuando dentro de las operaciones que realizan para su em, solución aplican signos y símbolos, aplican literales, exponentes y radicales. ¿Cuándo voy a analizar o cuándo voy a entender que tengo una función de tipo trascendente? Pues bueno, las funciones de tipo trascendente hacen referencia un poquito más a lo que son las estructuras trigonométricas que incluso con ustedes ya hemos visto, eh, el análisis del triángulo, sus ángulos, sus funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente, para determinar el valor de alguno de sus lados y demás. En este tipo de funciones utilizamos para su solución operaciones trigonométricas y operaciones logarítmicas. Cuando yo me encuentre casos con logaritmos o trigonométricos, estoy hablando de que estamos generando o solucionando una función de tipo trascendente. Bueno, para entender un poquito más cómo ubico yo si mi función es algebraica o trascendente, tenemos los siguientes ejemplos. Vamos a hablar de que es una función algebraica cuando yo tengo f de x es igual a x cúbica menos 4x. Estoy teniendo una operación básica y estoy utilizando exponentes, ¿vale? Esta función o esta estructura de función es de tipo algebraica, ¿ok? F de x es igual a 3x al cuadrado menos 5x menos 6. Igualmente, tengo dos operaciones básicas y tengo un exponente. Significa que esta función es de tipo algebraica. Tengo otro ejemplo en el que f de x es igual a la raíz de x menos 4. Dentro de las características de las funciones algebraicas, si yo encuentro operaciones radicales, también significa que estoy hablando de una función algebraica. Tengo un radical y tengo a x y una operación básica. Otro ejemplo es
puedo encontrar a las funciones como f de x o puedo encontrarme a las funciones bajo esta nomenclatura que sería g de x, ¿ok? Ahora, es algebraica porque estoy teniendo una operación de tipo algebraica, que en este caso es el radical, y una operación básica. Otra forma en la que yo puedo encontrar a las funciones, además de f de x y g de x, es que directamente me describan y es igual a x más 5, ¿sale? Ahora, ¿qué tipo de formas se pueden denotar dentro de estas funciones algebraicas? Pues bueno, podemos graficar para conocer su comportamiento. Ahora, ¿cómo diferencio si estoy hablando de una función de tipo trascendente? Pues bueno, sé que para las funciones trascendentes yo puedo tener operaciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas, ¿sale? En este caso, las trigonométricas pueden denotarse de la siguiente manera. F de x es igual al coseno de x. Si se dan cuenta, aquí estoy teniendo una operación trigonométrica. Por lo tanto, al yo tener dentro de la función una operación trigonométrica, esta función es de tipo trascendente. Tengo un ejemplo más, f de x es igual al seno de x menos pi sobre 2. Sí tengo una operación básica, de hecho 2, tengo una división y tengo una resta. Sin embargo, también tengo un elemento trigonométrico que es el seno, por lo tanto, esta función se describe de tipo trascendente. Ahora, las exponenciales, si bien veíamos que en algebraicas puedo tener exponentes, sin embargo, en las trascendentes hablamos de exponentes compuestos o exponentes de un nivel más alto. Por ejemplo, f de x o en función de x, esto es igual al número Euler, cuyo exponente es 4 o Euler elevado a la 4 por x. Tengo otro ejemplo como f de x es igual al número Euler elevado a la raíz cuadrada de x más 2. Cuando yo observo este tipo de casos, básicamente lo que significa es que son de tipo exponencial, pero son de tipo exponencial que se clasifica dentro de las funciones trascendentes. Ahora, también puedo encontrar funciones logarítmicas. Cuando yo me encuentro, por ejemplo, g de x es igual al logaritmo de x más 1. Cuando estamos hablando de logaritmos, de inmediato estamos entendiendo que este tipo de funciones son de tipo trascendentes. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profe. Ok. Ahora, las funciones, cuando yo les delimite algún ejercicio sobre funciones, nosotros nos podemos encontrar las funciones en dos formas. En su forma explícita, que básicamente es la forma normal, digamos, de una función. F de x es igual a x cúbica menos 4. En esta función, en su forma explícita, lo que hace referencia es precisamente a que una función está de forma explícita cuando todos los elementos de la función se encuentran después del signo igual, es decir, todos los elementos que componen a la función o todas las operaciones que componen a la función se encuentran aquí después del signo igual. Cuando se encuentran después del signo igual significa que estamos haciendo o que tenemos más bien una función descrita en su forma explícita, pero también me puedo encontrar a las funciones de forma implícita. ¿A qué se refiere esto? Una función está descrita en su forma implícita cuando todos los elementos de esa función se encuentran antes del signo igual. Si se dan cuenta, tengo x al cuadrado menos 8y más 6. Y siempre va a hacer referencia a f de x. Entonces, todos los elementos están antes del signo igual, no después. Es decir, que está en su forma implícita. Pero, ¿cómo puedo pasar de una forma a otra? Es decir, si yo tengo la siguiente función, f de x es igual a 7x menos 3. Esta función, al tener todos sus elementos después del igual, está en una forma explícita.
¿Cómo paso esta función de forma explícita a una forma implícita? Pues muy sencillo y son elementos que ustedes ya conocen. Para poder hacer esto, lo único que voy a hacer es, si para que una función esté en su forma explícita necesita forzosamente que todos los elementos estén antes del signo igual, pues bueno, voy a pasar todo lo que está de este lado al otro lado del signo, ¿sale? Ahora, ¿cómo quedaría esta función? En primera instancia, cuando la quiero pasar de forma implícita, no voy a determinarlo como f de x, sino que este término lo voy a cambiar por y, es decir, y, ¿sale? F de x y y es lo mismo. Entonces se queda tal cual. Ahora, estos elementos que están después del igual, yo los tengo que pasar de este lado. ¿Cómo paso siempre un elemento que está de un lado del igual al otro? Pues básicamente con su operación inversa. En este caso, x, 7x, perdón, está sumando. ¿Cómo lo paso del otro lado? Restando. Restando. Por lo tanto, voy y, que hace referencia a f de x, que se queda tal cual, menos 7x. Ahora, 3 está restando. ¿Cómo lo paso del otro lado? Sumando. Más 3, ¿sale? Y aquí ya está el signo igual. Ahora, cuando ya están todos los elementos de este lado, lo único que resta es igualarla con 0. Y de esta forma, yo ya tengo a la función que se me describió de forma explícita, pero en una forma implícita. Es decir, y menos 7x más 3 igual a 0 es exactamente lo mismo que tener f de x es igual a 7x menos 3. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ok. maestra. Sí. Ahora, si yo tengo una función de forma implícita, que significa que todos los elementos están antes del igual, ¿cómo la puedo pasar a su forma explícita? Pues haciendo exactamente lo mismo. La forma explícita me dice que ésta se cumple cuando todos los elementos de la función están después del signo igual. En este caso, yo sé que para que esté en su forma explícita, forzosamente a y o f de x lo debo dejar antes del igual. Por lo tanto, ubico donde está y. Si se dan cuenta, y está de este lado. Voy a dejar a y de este lado y lo que voy a hacer es llevarme los elementos que le estorban del otro lado. Es decir, yo tengo a y la bajo tal cual. Esto es igual a. Cuando yo estoy haciendo estos cambios, en este momento 0 va a desaparecer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasar los demás elementos del otro lado del igual. En este caso, lo que voy a hacer es pasar a 3x y a menos 6. ¿Cómo los paso? Tenemos a 3x que está sumando. ¿Cómo lo paso del otro lado? Restando. Menos 3x. Ahora, tengo a 6 restando. ¿Cómo lo paso del otro lado? Más 6. Sumando. Sumando, ¿sale? Y de esta forma yo quité a 3x y a menos 6 para dejar a y sola y pasar los elementos del otro lado para dejar a mi función de forma explícita. Ahora, y es igual a menos 3x más 6 es lo mismo que si yo escribo f de x es igual a menos 3x más 6, ¿sale? Entonces, tanto y es igual a menos 3x más 6 como f de x es igual a menos 3x más 6 es lo mismo. Lo único que estoy haciendo es o representándolo a través de la letra y o representándolo como f de x, que al final del día estos dos elementos representan lo mismo. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, maestra. Ok, bien. Ahora, ya vimos sus elementos, ya vimos sus características y demás. Ahora, ¿cómo represento realmente una función?
¿cómo la grafico y qué observo dentro de ella? Pues bueno, en este ejemplo vamos a graficar a esta función. Me dice, f de x es igual a x más 1. Cuando yo tengo una función, lo que me está diciendo es lo siguiente. A cada valor que tengas en x, su valor en y va a ser igual a x más 1. Es exactamente así como interpreto esta función. Para cada valor que yo le asigne a x, su valor en y será igual a x más 1. Es decir, que x puede tomar cualquier valor que yo le dé. Si yo les delimito, x solamente puede tomar números pares, pues bueno, específicamente solamente voy a darle valores pares. Si yo les digo, x puede ser mayor que 2, pero x no puede ser mayor que 15. Significa que entonces los valores que le voy a dar a x pueden ser, si deben ser mayores a 2, pues pueden ser 3, 4, 5, 6, cualquiera, pero nunca puede tomar un valor mayor a 15. Entonces sé que el rango de valores que le puedo dar a x va de 3 hasta 14. ¿Por qué? Porque me está delimitando mayor que 2 y menor que 15, ¿sale? Pero pues bueno, eso depende de cada ejercicio. Cuando no me dan un intervalo de valores que puede tomar x, significa que para tabular yo le puedo asignar a x el valor que yo quiera. Para obtener su valor en y, lo que tengo que hacer es precisamente efectuar la función. En este caso, vamos a darle valores a x. Por ejemplo, si yo le doy valor a x de 1, ¿cuál va a ser su valor en y o en f de x? Pues bueno, voy a hacer mi tablita de tabulación y tengo x. Para x con valor de 1, ¿cuál va a ser su valor en y? Bueno, pues me voy a aplicar la función. Me dice, para f de x es igual a x más 1. Es decir, si yo estoy haciendo esta operación, lo que voy a hacer es lo siguiente. Sustituir en la función el valor que le estoy dando a x para conocer el valor en y. Es decir, para f de x, cuando x vale 1, esto será igual a x. ¿Qué valor le estoy dando a x? 1. Es decir, 1 más 1 sería 2. Y lo que significa esto es, para cada valor en x siendo 1, le corresponde un valor en y igual a 2. ¿Por qué le corresponde el número 2? Porque solucioné la función y ese es el valor que me da como resultado. ¿Sale? Ahora, si yo a x le doy un valor de 2, ¿cómo voy a conocer su valor en y? Aplicando la función. Es decir, para f de x es igual a x, pero ahora x ya no vale 1, x vale 2. Por lo tanto, aquí es 2. 2 más 1, 3. Es decir, para x o para cada valor en x, cuando x vale 2, le corresponde su valor en y en 3. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestra. Ok. Ahora, si yo le doy valor a x de 3, ¿ok? Cuando x vale 3, ¿cuál va a ser su valor en y o en f de x, que es lo mismo? ¿Ok? Voy otra vez a la función. Para f de x, cuando x vale 3, esto es igual a x, pero ahora x ya no vale 2. X vale 3, ¿vale? Ahora, 3 más 1 sería 4. 4, ¿sale? Es decir, para cada valor en x como 3, le corresponde un valor de 4 en y. Ahora, si yo le doy, por ejemplo, aquí un valor de 7, ejemplo, para 7, pues bueno, f de x, cuando x vale 7, hago exactamente lo mismo. Sustituyo aquí en x el valor que le estoy dando a x y sería 7 más 1 sería 8, lo que significa, cuando x vale 7, su valor en y va a ser igual a 8, ¿sale? Una vez que ya tabulé todos los datos que se me pidieron y que de acuerdo al valor en x y a la regla de correspondencia ya le asigné
un valor en Y, lo único que me resta es graficar. ¿Cómo voy a graficar? Yo sé que este primer elemento hace referencia al dominio o al valor en X y este segundo elemento o este conjunto es el contradominio que hace referencia a su valor en Y. Por lo tanto, aquí yo estoy teniendo X, Y. Aquí yo ya estoy teniendo el par ordenado para graficar y mi primer par ordenado es 1, 2, es decir, que voy a recorrer un valor en X y dos valores Bien. en Y. Ahora, mi segundo par ordenado, 2, 3. Es decir, que voy a recorrer dos valores en X positivo y tres valores en Y. ¿Vale? Mi siguiente par ordenado, 3, 4. ¿Ok? Recorro tres elementos en X con cuatro elementos en Y. Mi siguiente par ordenado, 7 elementos en X con 8 elementos en Y, es decir, recorro 7 posiciones en X positivo con 8 elementos en Y, ¿sale? Y lo único que me restaría, pues básicamente es graficar o unir los puntos para determinar lo que está ocurriendo en esta función. ¿Sale? Y de esta forma, yo ya tabulé en primera instancia y grafiqué una función. Ahora, si yo les dijera, vamos a determinar cuál es su dominio y cuál es su rango, pues bueno, simple y sencillamente, lo único que yo voy a hacer es lo siguiente. Dominio es igual, rango es igual. El dominio, como habíamos visto en la sesión pasada, es el conjunto de datos que existen en la referencia de X. Es decir, mis valores como dominio son igual a 1, 2, 3 y 7. ¿Vale? Ahora, mi rango hace referencia a los valores que yo tengo en Y, es decir, 2, 3, 4, 8, ¿sale? Entonces, dominio es el primer conjunto o el que determino por X y rango es el segundo conjunto o el que determino por Y. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? No, profe. Ok. Ahora, les decía que dentro de este tipo de tabulaciones, cuando yo no les determino exactamente el rango de datos a los que puede pertenecer X, pues bueno, mientras yo no les delimite el rango de datos para X, ustedes entienden que X puede tener cualquier valor, incluso puede tener números negativos. Puedo darle un valor a X en -5, en -3, en -4. Estos valores dependen de lo que es básicamente una notación de conjuntos. Es decir, yo les puedo decir como este ejemplo. X puede tomar valores menores que 2, ¿sale? Es decir, 2 es menor que X. Aquí les estoy diciendo 2 es menor que X, pero X es menor o igual que 7. Aquí yo estoy delimitando que X puede tomar valores menores a 2, pero no puede tomar valores mayores que 7 porque lo estoy delimitando. X es menor o igual que 7. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer dentro de estos elementos? Bueno, voy a entender que aquí existe un intervalo de datos, ¿sale? Los intervalos se pueden representar con estos siguientes elementos. Cuando estoy hablando de un intervalo abierto, estamos teniendo paréntesis. Cuando hablamos de intervalos cerrados, es cuando estamos delimitados por corchetes.
podemos tener intervalos semiabiertos o semicerrados a través de paréntesis y corchete o corchete y paréntesis según sea el caso. Vamos a ver este ejemplo para entender un poquito mejor. X puede tomar valores menores que 2. 2 es menor que X, ¿sale? Entonces, lo que voy a hacer es ubicar dentro de mi recta numérica. 2. X, 2 es menor que X. Entonces, cuando yo estoy hablando de mayor, menor, mayor o igual, cuando yo encuentro este símbolo únicamente sin un igual, es decir, mayor o menor, significa que este intervalo en esta parte va a estar abierto, ¿sale? ¿Cómo represento un intervalo abierto? Con un círculo o más bien solamente con la circunferencia, ¿sale? Entonces, dentro de mi recta numérica yo voy a ubicar a este valor, es decir, a 2, ¿sale? Ahora, en este caso, lo que me está aquí diciendo básicamente es X puede tomar valores menores a 2, ¿sale? Porque me dice que 2 es menor que X, 2 es menor que X, por lo tanto, X puede tomar valores de 2, 1, 0, -1, -2. Por lo tanto, se determina como un intervalo abierto porque no le estoy dando un fin específico. Es cerrado o un intervalo hace referencia a que está cerrado cuando específicamente estoy delimitando o cerrando la opción. En este caso me dice X es menor o igual que 7. Es decir, que está diciéndome X puede tomar cualquier valor desde 2 o menores, pero puede continuar, sin embargo, el último valor que puede tomar es 7 o menores que 7, ¿sale? Entonces, aquí lo que estoy diciendo es, para que tú puedas, a lo mejor si les estoy dando una función como tal y les digo que su intervalo es este, ustedes le van a poder dar valores a X desde 2 o menores, pero no mayores que 7. Es decir, ustedes le pueden dar valores a X en -5, en -3, 1, 2, 3, 4, incluso 7, pero no le pueden dar valores mayores a 7 porque tal cual les estoy diciendo, X es menor o igual a 7, ¿sale? Entonces, para esta notación, donde 2 es menor que X, pero X es menor o igual que 7, pues bueno, no puedo eh, pasarme del conjunto de datos que se me están asignando. Bien, ahora, aquí en esta notación me está determinando que 2 o en la posición número 2 es un intervalo abierto, ¿vale? Entonces, yo voy a entender que para poderlo describir a través de intervalos, yo tendría paréntesis, porque es un intervalo abierto, 2, coma, el otro valor en el que termina, que sería 7, y vamos a cerrarlo como un intervalo cerrado en su segunda posición, porque me está delimitando específicamente hasta dónde puede llegar, ¿sale? Entonces, X puede tomar valores menores a 2, pero no puede tomar valores que sean mayores a 7. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, profesora. Ok. Ahora, veamos un ejemplo más acerca de cómo solucionar las funciones. Bien, yo tengo esta siguiente función. F de X es igual a X. Lo que me está diciendo es, a cada valor que encuentras en X, le corresponde en Y un valor igual a X. Si se dan cuenta, ¿por qué? Porque lo único que me está diciendo es F de X es igual a X tal cual. Es decir,
Si yo aquí le doy un valor, por ejemplo, de -3, ¿vale? Para cuando x vale -3, ¿cuánto va a valer en y, chicos? -3. -3. ¿Por qué? Porque lo único que voy a hacer es precisamente sustituir este valor que me está dando mi función. Es decir, para f de x, cuando x vale -3, su valor en y va a ser igual a x. ¿Cuál es el valor que le estoy asignando a x? -3, ¿vale? Y así sucesivamente. Vamos a darle un valor de -2. Para x, para esta función, cuando x vale -2, en y su valor va a ser -2. -3. Si yo le doy valor de -1, pues su valor en x para esta función en específico va a ser -1. Si yo le doy valor de 0, su valor en y pues será 0. Si le doy valor de 1, su valor en y va a ser 1. Si le doy valor de 2, su valor en y va a ser 2. Si yo le doy un valor de 3, su función en y va a ser 3. ¿Qué es lo único que me resta hacer una vez que ya hice mi tabulación? Pues básicamente graficar. -3, -3. ¿Ok? Ahora nos vamos a ubicar en x negativa, -1, -2, -3, -3. -2, -2, vamos, -1, -2, -2, -1, -1, -1, -1, 0, 0, esto básicamente es el punto centro o el punto origen, 1, 1, 1 en x con 1 en y, 2, 2, 2 en x, 2 en y 3, 3, 3 en x y 3 en y. Lo único que me resta pues básicamente es trazar la línea recta que está denotando la función, ¿sale? Entonces las funciones básicamente lo que van a hacer es eso, permitirme a mí, en función del valor que le asigne a x, su valor en y, graficarlo y observar su comportamiento. Ahora, de esta función, ¿quién sería su dominio y quién sería su rango? Pues bueno, su dominio, recordar nuevamente que el dominio es el conjunto de datos que determinamos para x y el rango va a ser el conjunto de datos que determinamos para y. Por lo tanto, nuestro dominio quedaría como -3, -2. -2, -1, 0, 1, 2, 3, ¿sale? Y el rango, pues básicamente serían los mismos elementos, pero ahora los que tenemos en y. Para este caso serían igualmente -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3, ¿vale? Esto sería de esta manera. Ahora, si yo lo quisiera representar a través de este tipo de conjuntos o a través de su representación en intervalos, cuando yo no les estoy delimitando que existe una característica básica para determinar los valores en x, pues bueno, básicamente significa que yo estoy haciendo un intervalo abierto entre x y entre y. Es decir, que si yo lo quisiera representar de esta manera, yo tendría que para esta función mis intervalos quedarían como intervalo abierto. Si no le estoy delimitando un tipo de estructura para x, sería que x puede tomar valores desde menos infinito
hasta infinito. ¿Sale?